Somos Aguas Cordobesas, somos desarrollo, somos crecimiento, somos sustentabilidad, somos salud, somos vida, somos parte de tu vida. Por ello, nos encontramos de nuevo en este espacio de conversación sobre el tema que más nos apasiona, el agua. Y junto a vos, hablamos acerca de la sistematización del agua en Córdoba. Bueno, Toti, lindo tema, la sistematización del agua. Sí, suena como sistematizar lo que fluye. Difícil, ¿no? Y bueno, un desafío. Y un desafío para una ciudad como la nuestra, porque la Cañada y el río Suquía han sido fundamentales para el crecimiento y la transformación de Córdoba en una de las metrópolis más importantes del país. Pero ¿cómo hacer que fluya y que fluya bien? Sí, y es como que estos cauces de agua han servido para medio de transporte, comunicación, abastecimiento y muchas otras funciones que fueron elementales para el desarrollo social y económico de la capital, ni más ni menos. Y a medida que la ciudad iba creciendo, imagínate que las necesidades de contar con mayor provisión de agua se hacían más imperiosas. Más imperiosas, más necesarias y más útiles. Mira, una obra construida por el marqués Rafael de Sobremonte continuaría funcionando hasta la segunda mitad del siglo XIX. Era una obra de magnitud para la época, la Gran Acequia Municipal, que iba desde el río Suquía hasta el actual Paseo Sobremonte. El principal propósito de la obra era que sirviera para el riego, abasteciendo a las chacras y quintas que rodeaban la ciudad. Esa enorme acequia y sus derivados sirvieron a la ciudad casi por un siglo, Nati. Desde cuando contaba con menos de 10.000 habitantes hasta cuando llegó a tener casi 35.000 habitantes. Por eso, ante el crecimiento del trazado urbano, se fueron construyendo una serie de canales abiertos por los que circulaba el agua proveniente de esa antigua acequia. Y fue recién en 1860 cuando se reglamentó su distribución. Así es, pero fíjate que 2 años antes se había dispuesto la instalación de una pila de agua en lo que denominaban la plaza principal, la plaza que hoy conocemos como Plaza San Martín, en el corazón de la zona céntrica de la ciudad. Bueno, vamos a ilustrar un poco, ¿sí? Porque hasta ahora hablamos de acequias, de recorridos del agua, pero imaginemos esto. Una pila, en este contexto, es un recipiente grande, ya sea rectangular, circular o cuadrado, construido con un fondo profundo para almacenar agua que se pueda usar para múltiples cosas. De hecho, son considerados como las primeras fuentes de agua cercanas a los municipios. Bueno, mira, y acá en esta parte yo me pongo, porque viste que me gusta la poesía, así que voy a citar a Gabriela Mistral, viste, cuando dice: llévenme a un blando país de agua. Qué bonito. El agua dulce vital para todos comienza a mermar hacia 1870. Válgame, que empieza a mermar. Difícil cuando el agua escasea. Esto se debe al crecimiento demográfico de la ciudad. La necesidad de contar con obras públicas se hace latente siempre. Por eso, a finales de 1880, el Estado municipal contrató a un particular para realizarlas. Había que hacerlo. ¿Y sabés quién era, no? El contratado era Esteban Dumesnil. Conozco una calle. Sí, con hay una ese calle nombre. Dumesnil ahí cerquita de la Castro Barros, Sí. que la cruza. Sí. Sí, era un ingeniero francés que estuvo a cargo de las distintas obras a lo largo del país. Mirá, fíjate, fue director de obras públicas en Mendoza. ¿Sabías, Nati, que Dumesnil se formó en la Escuela Central de Artes de París? En realidad, mirá, nos vamos a poner sofisticados en esta parte, ¿te parece? Porque creo que era École Centrale des Arts, École Centrale des Arts, Manufacture de Paris. Bueno, así se llamaba, ¿no? O sea, que traducido sería algo así como Escuela Central de Artes de París, ponele, ¿no? De o sea, el tipo era un artista. artista. Contrataron a un artista para hacer algo que distribuyera el agua. Totalmente, por eso es tan importante y por eso está tan vigente como el arte, ¿no? Y aparte nos transforma la vida. Arte con agua, o arte que lleva el agua. En ese mismo lugar que acabas de mencionar, en francés, y se convirtió en ingeniero Carlos Casafús tiempo después. O sea, es un gran lugar y nos dejó a los cordobeses a un montón de personas que luego inspiraron grandes obras que aún hoy siguen siendo admiradas. Absolutamente, en ese ámbito se formó Carlos Casafús. Y bueno, pensá que
Ambos serían los principales actores de una obra monumental para Córdoba, como fue la construcción del dique San Roque. Pero de eso vamos a ampliarlo más adelante, ¿eh? Sigamos con esto. Dale, así es, así es. Mirá, fíjate, el ingeniero Dumesnil tomó a su cargo en 1880 el proyecto y la dirección de las obras de agua corriente y alumbrado a gas en un sector de la ciudad de Córdoba. Un avance importantísimo para la época, ¿eh? Se comprometió a instalar una usina hidráulica y cañerías de agua corriente en una extensión de 150 cuadras, ni más ni menos, con lo cual se pudo satisfacer las crecientes necesidades de la población. Y a esto se sumó la iniciativa de colocar surtidores públicos, y el paisaje urbano los incorporó en puntos seleccionados, conformando una red de cañerías. Los surtidores eran monolitos de concreto con un grifo de rosca que al girar salía el agua con la que la gente llenaba sus vasijas. ¿Qué quedan de esas? Sí, y fíjate que durante ese año, el año 1883, a sugerencia del propio Dumesnil, el servicio de agua corriente que se prestaba en la parte central de la ciudad y en el Pueblo Nuevo, se extendió al pueblo General Paz, lo que facilitó el acceso al agua potable para más habitantes. Se aprovechó la toma de la antigua acequia municipal, de aproximadamente 1,5 kilómetros de longitud, para llevar el agua a la usina hidráulica instalada en la prolongación de la actual calle Tablada. Una vez llegada a la usina, comenzaba un proceso técnico, ¿verdad? Sí, muy propio de la época además. El agua pasaba a los filtros y de allí al pozo de bombas, las que podían impulsar 3.700 metros cúbicos por día a los depósitos situados entre las calles de Anfune y 9 de Julio. Desde allí, el agua se repartía a las cañerías de la ciudad. Estas instalaciones, ¿eran lo suficientemente seguras para garantizar agua de calidad o no quedábamos a medias? Viste cómo es todo proceso en la historia. Surgieron varios inconvenientes. Por ejemplo, el canal que distribuía el líquido desde la toma hasta la usina estaba cavado en el mismo terreno, que no contaba con ningún tipo de revestimiento, ni estaban curadas sus paredes y tampoco el fondo, lo que generaba un escenario propicio para la contaminación. Ay, por Dios, me imagino cuando llovía lo que debía ser eso. La situación empeoraba, por supuesto, con las lluvias, porque desde ese canal, el agua iba directamente a los filtros sin pasar previamente por los depósitos de decantación, y las épocas de lluvias provocaban permanentes crecientes en el río, con la consiguiente generación de barros y elementos residuales, Nati. A esta altura, ¿qué pasaba con el río Suquía? ¿Cómo se comportó? El río Suquía llegaba con un caudal escaso y con un exceso de sales. Generaba un reclamo constante de los habitantes sobre la calidad del agua, por supuesto. Además, las cañerías seguían siendo un problema de difícil solución. En diciembre de 1903, el gobierno provincial fue autorizado a solicitar al Estado Nacional la construcción de las obras de salubridad. Un año más tarde, se aprobó el convenio que garantizaba las obras de saneamiento, desagües, cloacas y provisión de agua corriente para la ciudad de Córdoba. O sea que se inicia una nueva etapa en la ingeniería sanitaria que se consolidó en 1912 con la creación de Obras Sanitarias de la Nación. Sí, y hasta 1935 la extensión del servicio de abastecimiento creció considerablemente. En 1910 se habilitó un precario método de potabilización, por ejemplo. Consistía en 2 galerías transversales que permitían la captación del agua del río a 4 metros de profundidad. El agua era depositada en una reserva y luego se distribuía a los depósitos de Barrio Observatorio, Alta Córdoba y Nueva Córdoba. Ahí ya hablamos de barrios, ¿viste? Sí, sí. Ten en cuenta este dato, Nati. En 1905 el agua llegaba al 71% de la población y hasta 1935 esta cifra subió al 82%. Claro, pero estamos otra vez en el mismo problema, porque a medida en que avanzaban las obras, también crecía la densidad poblacional. Entonces la obra también quedaba chica. Y sí, bueno, era un poco el punto clave del problema, ¿no? Parecía que las soluciones siempre llegaban tarde. Si bien la cantidad de agua que se distribuía se había casi triplicado en los últimos años, el servicio aún no era del todo eficiente y las quejas de los vecinos comenzaron a incrementarse a través de la prensa. ¿Había mejorado la calidad del agua? Bueno, eso en el fondo era otro punto de discusión. El proceso de filtración seguía dejando bastante que desear. El agua que llegaba a los domicilios como potable seguía siendo impura por su alto contenido bacteriológico y en ocasiones presentaba coloración y sabor desagradable. Esto influía directamente en la propagación de enfermedades y en el aumento de las cifras de mortalidad. Según los datos de la época, a partir de 1930, esa cifra comenzó a descender notoriamente. Del 47,7% de mortalidad que se registró en 1896,
fue disminuyendo hasta alcanzar el 14,3% para 1935. La población abastecida con el servicio de agua corriente en Córdoba alcanzaba a los 200.000 habitantes. Era una buena noticia. Un dato altamente positivo. Como sea un dato altamente positivo que señalaba un fuerte avance del tratamiento del agua. El agua, como vemos, siempre fue parte de nuestras vidas. Bueno, Nati, hasta acá llegamos por ahora con esta cantidad de datos muy interesantes sobre la mucha historia del agua. Mucha infraestructura, mucha potabilización del alma, porque los cordobeses tenemos que refrescarnos más con estas historias. Mira, ¿no? Todo en alusión al agua. Sí, y ser más conscientes también de que lo que hoy tomamos como potable ha llevado muchos años de esfuerzo, de sacrificio, de ingenio, de proyectos, de frustraciones, y bueno, lo tenemos que celebrar y valorar. Escuchaste otro episodio de La Historia del Agua en Córdoba. Si te interesa ampliar los temas escuchados, podés descargar nuestro libro en www.aguascordobesas.com.ar. Si te gustó, seguinos y te esperamos en el próximo episodio.